Buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos y a todos los que nos acompañan por primera o segunda vez, bienvenidos también a esta comunidad de creyentes. Esta es la Iglesia Bíblica El Camino, una iglesia llena de pecadores, pero es una iglesia y una comunidad donde creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad en cuestión de fe y de práctica. Por supuesto, creemos en la oración como medio de gracia, creemos en la adoración vertical, como lo que hoy cantábamos, no soy yo, no somos nosotros, sino Cristo en mí. Y creemos en la predicación de la palabra, la predicación sin disculpa, aquella predicación que es bíblica, verso a verso, proclamando la verdad de lo que Dios enseña por medio de su palabra. Voy a invitarle que oremos juntos y pidamos al Señor un corazón sensible, un corazón humilde, para recibir su palabra y que su palabra haga eco en nuestros corazones, haga cambios en nuestros corazones. Oremos esta mañana. Mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor. Y primero, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu palabra, Señor, por tu preciosa palabra, porque ella nos instruye, nos corrige, nos ayuda, Señor, a hacer lo que es correcto delante de usted. Mi Dios, esta mañana yo voy a exponer, a predicar. Te suplico, mi Dios, que yo pueda hacerlo con precisión. Calla, Señor, mis opiniones personales y que esta mañana tu pueblo sea edificado por tu santa palabra. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Nosotros esta mañana vamos a continuar con la serie del libro de Hechos. El domingo pasado nosotros miramos cómo el Evangelio, ¿verdad?, sigue avanzando a pesar de la persecución. Y dijimos que el Evangelio es imparable, es parecido a una locomotora, no se detiene, no se detiene. El Señor el domingo pasado nos recordó que todos, no todos van a recibir el mensaje. Pero eso no debe desanimarnos, eso no debe detenernos a nosotros. Nos enseñó también que Dios está salvando a su pueblo. Y nuestra tarea es seguir predicando, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, a pesar de los retos que podemos enfrentar. Porque la persecución no puede detener el avance del reino de Dios. Y nuestro llamado es que debemos estar dispuestos a ser parte del avance del Evangelio. Somos parte del reino de Dios, somos del equipo que avanza. Entonces usted y yo somos los que tenemos que ir a los demás. Y la razón, como dice Ray Comfort, este predicador, este evangelista, del fundador de Aguas Vivientes, dice, la razón por la que nosotros somos llamados a ir al evangelismo o a hacer misiones es simplemente una. Bueno, Dios lo manda, ¿verdad? Pero Él lo dice de esta manera. Igual como el criminal no va voluntariamente a la cárcel a entregarse, sino que el policía, las autoridades tienen que ir a buscar al criminal. De esta manera nosotros tenemos que ir a buscar al pecador para que se arrepienta. Y es interesante porque uno de los textos, el texto que estaba leyendo Darwin, decía que se quedaron mucho tiempo ahí los apóstoles, Pablo y Bernabé, enseñando sobre la gracia del Señor. Y nosotros podemos pasar 8 horas hablando qué es la gracia del Señor acá, pero vamos a ver otros textos. Entonces llegamos al capítulo número 14 esta mañana. Bueno, y la realidad es que lo que nos hemos encontrado nosotros en todo el libro de Hechos es que el Evangelio de Cristo siempre ha avanzado en medio de la oposición. Si usted recuerda cuando Esteban fue apedreado, lo que pasó después de Esteban, lo que pasó después de la muerte de Esteban, una gran ola de persecución vino sobre los creyentes. ¿Y qué pasó? Los creyentes salieron por todas partes, de cierta forma huyendo, pero por donde quiera que ellos iban compartiendo el Evangelio. Y de esta manera la semilla del Evangelio se iba esparciendo por todos los lugares donde ellos iban. Entonces, es imparable, el Evangelio es imparable. Siempre ha avanzado en medio de la persecución. Entonces, lo que nosotros vemos acá en Hechos 14 es que Pablo y Bernabé siguen enfrentando persecución. Y es interesante cómo comienza el versículo 14. Lo mismo pasó, dice. La Nueva Traducción Viviente así lo narra. Dice, lo mismo sucedió en Iconio. Lo mismo sucedió. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judías a predicar
con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes, se convirtieron, creyeron en el mensaje. Entonces, hemos visto que el Evangelio sí es imparable, pero también vamos a ver cómo Pablo y Bernabé enfrentan persecución, enfrentan malentendidos, incluso violencia, pero nada de eso detuvo la predicación del Evangelio. Hemos visto lo real y cruel que puede ser la oposición, pero también podemos ver que Dios obra soberanamente y poderosamente para expandir su reino, a pesar de la resistencia del mundo. Entonces nosotros no debemos olvidar algo bien importante, que creo que lo dije desde el inicio, el principio o el tema principal del libro de Hechos, lo que Lucas narra, ¿verdad? Acá son los hechos, dice los hechos de los apóstoles, dice la mayoría de las traducciones, ¿verdad? En las Biblias que ustedes tienen. ¿Cómo se llama el libro? Hechos de los apóstoles. Pero como varios teólogos han llegado a la conclusión de que realmente debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el mover del Espíritu Santo en esta historia o el inicio de la iglesia. Pero el tema principal de Hechos es la soberanía de Dios sobre la historia. Nada está ocurriendo en la narración que hace Lucas, nada está ocurriendo fuera de los planes y propósitos de Dios. Nada. Entonces, esta mañana vamos a ver verdades que nos van a ayudar a nosotros a considerar nuestro compromiso. ¿Con qué? Nuestro compromiso con la obra misionera. Nuestro compromiso con la obra misionera. Nosotros venimos acá cada domingo y nuestro trabajo o nuestro llamado es estar acá, ¿verdad? Estar acá, reunirnos, tener un tiempo de alabanza, tener un tiempo de lectura bíblica, escuchar una predicación, salir después de este lugar, y el lunes inicia una nueva semana. ¿Y qué pasa con una nueva semana? Llegan los mismos problemas de la semana pasada. El esposo, la esposa, los hijos, vecino, el jefe, los trabajadores, los clientes, los pacientes, las noticias, todo vuelve a la normalidad. Y nos olvidamos que el cristianismo, y nos olvidamos que la obra de Dios va más allá de nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo escribe o narra o le dice cuando, más adelante, ¿verdad? En el capítulo 20. Estamos viendo el inicio de la obra misionera del apóstol Pablo, el primer viaje misionero. Pero llega un punto en el apóstol Pablo dice, mi vida no tiene ningún sentido, a menos que yo la ocupe para terminar la obra que el Señor Jesús me encomendó, dice. Hay una causa con mucho más valor que nuestra propia vida, con mucho más valor que nosotros mismos. Es la causa de Cristo, es la obra de Cristo. Pero nosotros estamos tan sumergidos en nuestro mundito aquí queremos hacer nuestro propio reino, queremos estudiar, sacar una carrera. ¿Para qué? Para tener un buen trabajo. ¿Y para qué querer un buen trabajo? Para tener buenos ingresos. ¿Y para qué tener buenos ingresos? Para tener una casa. Y después seguimos trabajando, pues para comprar un carro y tal vez soy dueño o compro la empresa. ¿Y para qué? Tal vez para hacer más capital, tener una cuenta de ahorro. ¿Y para qué? Para vivir bien, para tener vacaciones. ¿Y para qué? Llegaron los 70, llegaron los 80 si acaso. ¿Y qué pasó? Un día vas a estar delante de tu Creador y vas a tener que rendir cuenta. Yo estoy parafraseando lo que el Señor mismo dijo cuando dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve a usted andar afanado toda la semana? Con los negocios, con los pagos en el banco, los clientes, los proveedores, la familia, el trabajo, el colegio, la universidad, todo. Estamos viviendo por un vaso de agua y la obra del Señor es como todo el océano. ¿Quiénes han visto la película de Pablo, el apóstol? Hay una película, incluso está creo que en una de las plataformas estas de streaming digitales. Ahí está, los que tienen, pueden buscarla. Una conversación de Pablo con no recuerdo cómo se llama este hombre, que
pero el que lo tenía preso ahí, y le dice que se ha navegado, se ha metido la mano en el océano navegando, y le dice, claro que sí. Y usted puede agarrar agua así de un barril, de una pila, de un balde, donde sea, y usted mira cómo el agua, por mucho que usted quiera detener el agua se le va a ir de las manos. Ese tiempo que dura el agua en nuestras manos puede ser el tiempo de vida de nosotros acá en esta tierra. Ese poquito de agua es nuestra vida comparado con la eternidad, con la inmensidad del océano. Entonces, esta mañana, yo espero que Dios nos ayude y que podamos considerar nuestro compromiso con la obra misionera, con la obra de Dios. Vamos a ver cuatro verdades acá esta mañana. La primera que les voy a dar, la predicación del verdadero evangelio siempre genera división. En serio, pastor, sí. Del versículo 1 hasta el versículo 7 nosotros encontramos esta narración. Y lo mismo sucedió en Iconio. Dice, Pablo y Bernabé fueron a las sinagogas judías y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos, o sea, gentiles, que no eran étnicamente judíos, se hicieron creyentes, dice. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía. ¿Qué predicaban? Que eres hijo del rey, que eres un junior y que eres cabeza y no cola, que Dios no te dio la vida para que seas pobre, que el Señor te va a pagar tus deudas. No. Se quedaron ahí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. El evangelio, pues. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero. ¿De qué manera? Al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida. Ahí está el punto. Dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos junto con los líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron de la región de Iconía a las ciudades de Listra, Derbes y sus alrededores, y ahí predicaron la buena noticia. Sí, huyeron, puede ser. Algunas veces necesitamos ser valientes, otras veces necesitamos ser sabios, ¿sí o no? En este caso fueron sabios, pero no se escondieron, siguieron predicando, dice. Era de costumbre de Pablo y Bernabé que primero predicaban a los judíos. Ellos iban a las sinagogas. Eso está en el capítulo 13, en el versículo 5, incluso en el versículo 14. La predicación de Pablo fue sencilla. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Así lo hacía, y así le escribió también a los Corintios. Primero a los Corintios 2:4. Y lo que vemos es acá un gran número de personas que creyeron el mensaje, judíos y griegos. Y eso muestra acá la expansión del evangelio entre los gentiles. Pero si usted se fija en el versículo número 2, los que rechazaron el evangelio también corrompieron o influenciaron, y aquí hay una palabra griega que literalmente dice excitaron. Algunas traducciones, como la Reina Valera, dice excitaron, corrompieron los ánimos, pues. O sea, envenenaron la mente de los gentiles con la intención de causar persecución. Ahí está, según el diccionario bíblico Vine, así lo traduce del griego. Excitaron, no solo incitaron, excitaron, provocaron emociones ahí entre la gente, pero en contra de los apóstoles. Pero mira el versículo número 3, que a pesar de la oposición, Pablo y Bernabé persistieron en la predicación. Es el tema nuestro hoy, esta mañana. Perseverancia, persistencia en la misión. Pablo y Bernabé tenían clara cuál era su misión, cuál era el llamado para ellos. Entonces, se quedaron mucho tiempo, dice, y Dios confirmaba el mensaje con milagros.
Marcos 16:20 dice: y los discípulos fueron por todas partes y predicaban, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Ese era el propósito de los milagros en ese momento. Por eso Hechos, el libro, no es un libro doctrinal, sino que es un libro histórico donde se narra, tiene un propósito, la transición de la ley al evangelio, de las sinagogas a la iglesia, de creerse justo por cumplir los ritos de la ley a confiar en la gracia salvadora de Cristo. Y el versículo número 4 nos enseña una verdad que nosotros, en nuestros días, es una realidad también. Mira el versículo número 4. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Sí, y es lo que nosotros vimos en esta primera verdad, que la predicación del verdadero evangelio causa división, genera división. Escuche lo que el Señor mismo enseñó de esto en Lucas capítulo 12, versículo 51. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra. O 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Se vive todavía eso. Por eso el Señor es sabio, dice, váyanse a vivir aparte. Los que tienen suegra, mi suegra me ama, soy un hijo más para ella. No es el caso, pero yo sé que en algunos casos sí es realidad esto. Pero lo que ustedes pueden ver acá es que el evangelio divide, el Señor mismo lo dijo. ¿Y por qué el evangelio divide? Porque incluso los de tu misma casa no van a compartir tu fe. Y cuando usted comienza a vivir en base a su fe, en base a las convicciones que Dios pone en tu corazón por las verdades bíblicas, la misma gente que no comparte estas creencias te va a ver como loco, te va a atacar. Lo que sigue en los versículos 5 al 7 nos enseñan que hay momentos para ser valientes, como dije, y momentos para ser sabios. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de que una turba de emocionados, ¿verdad?, de gente excitada, con malicia, venía con intención de apedrearlos, ¿qué hicieron ellos? Huyeron hacia otras ciudades. ¿Pero para qué? ¿Para resguardarse? ¿Para esconderse? No, para seguir predicando. Se fueron de Licaonía a Listra y Derbes. Fueron sabios en huir y no enfrentar a la turba. La turba emocionada, no es sabio discutir con un gran número de personas ahí, no es sabio. Pero fueron valientes para persistir en la misión, porque ellos siguieron predicando el evangelio en otro lugar. ¿Saben quién les dio esa orden? El mismo Señor que los envió a la misión. Escuche bien, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Mateo 10:23, para los que anotan. Huyan a la siguiente. Pablo y Bernabé no se desanimaron. Ellos continuaron y predicaban el evangelio. No se desanimaron, persistieron en la misión. Permítanme darles una pequeña ilustración en este punto. Cuando el evangelio divide, ¿verdad? Porque el punto es ese. Hay gente que va a creer, hay gente que no va a creer. Pero no sé usted, pero imagínese que entra al cuarto donde están sus hijos, ¿verdad? La luz está apagada, ya son las 5:30 de la mañana. Todo el mundo tiene que estar despierto porque a las 7 hay que estar en clase. Digo 7, pero es 6:45. Imagínese, la luz está apagada. Uno de ellos está despierto, buscando su uniforme en la oscuridad. Usted entra ahí, ¿verdad? Y enciende la luz. Uno de ellos se va a alegrar porque va a ver con claridad dónde está su uniforme, dónde están sus cosas, su ropa. Pero el otro, que está dormido, se va a enojar porque él va a querer seguir durmiendo. La luz le va a molestar. Eso pasa en mi casa a veces, cuando uno está dormido. Entonces eso divide, ¿no? La luz del evangelio divide. La luz del evangelio divide. El mundo está en tinieblas. Y cuando la luz del evangelio entra, la oscuridad desaparece. Pero hay quienes van a querer seguir viviendo en la oscuridad. Y usted recuerda lo que
enseña Juan 3, 19 y 20. ¿Recuerda, verdad? La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad. ¿Por qué la gente amó más la oscuridad? ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán luz que lleva la vida. Juan 8:12. La predicación del evangelio verdadero causa división, genera división. Esa es una verdad que debemos tener presente siempre. Siempre. Cuando Pablo y Bernabé predicaron ahí, antes de salir huyendo, causó división eso. Ahora, nosotros como debemos perseverar en la misión, como Pablo y Bernabé lo hicieron, predicando, aunque haya rechazo. ¿Sabe por qué? Porque la predicación del evangelio es el medio que Dios usa para salvar. En serio, pastor. Sí, Romanos 10:14 así lo dice. Se lo leo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. De los mensajeros que traen el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahí está. Escuchen, mis hermanos, nosotros no debemos sorprendernos si encontramos oposición cuando predicamos fielmente. La fidelidad a la palabra es lo más importante y es más importante que la aceptación de la gente. Usted quiere que la gente lo acepte, usted quiere causarle una sonrisa en la cara de la gente, o usted quiere el rechazo. Por supuesto, humanamente queremos una sonrisa en la cara de la gente, queremos que la gente nos acepte. Pero es mejor que lo rechacen por predicar la verdad antes que lo acepten con mentiras. Pablo se lo dijo a Timoteo en la segunda carta que escribe, ¿verdad? Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios, ¿verdad? En Cristo, sufrirá persecución. Segunda Timoteo 3:12. Miremos otra verdad, y eso las encontramos en el versículo 8 hasta el 18. Vamos a leerlo. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fielmente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. Con voz alta, fuerte, con autoridad. ¡Levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio que Pablo había hecho gritó en su dialecto local, lengua vernácula, ¿verdad? Eso dicen algunas traducciones. Estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y Pablo Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo, oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles buenas noticias, o sea, el evangelio, de que deben apartarse de estas cosas. ¿Cuáles cosas? La idolatría, el adorar a otras cosas que no sea el creador. Estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo. O sea, siempre Dios se ha estado revelando a la humanidad. Pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas,
y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificio. O sea, sí se logró que la gente parara los sacrificios, a duras penas. Esta es la verdad que nosotros encontramos en estos versículos. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Cuál es el contexto acá? Pablo y Bernabé llegaron a Listra. Ahí Pablo sana a este cojo de nacimiento. La gente en su ignorancia cree que son dioses en forma humana. La obra de Dios estaba siendo malinterpretada acá en este pasaje. La ignorancia, la idolatría, la necedad estaba, como decimos nosotros, en su máxima expresión acá. Por supuesto, la gente estaba acostumbrada a hacer este tipo de ritos o sacrificios y este tipo de idolatría porque el templo estaba cerca. Lo que estaba pasando es que la gente no comprendía que el milagro realizado por Pablo estaba confirmando que la autoridad del mensaje que habían escuchado, la autoridad del mensaje que estaba siendo predicado, pero la gente no comprendía esa verdad. No comprendía. No sé, pero no recuerdo una película que está también, y no sé si me van a malinterpretar, pero siempre me trae a la mente alguna película con esto. Pero ¿se imagina usted un médico de nuestros tiempos llegando a una zona muy rural, muy alejada? Podríamos decir a una isla, pues, o a una tribu, ahí remota, con medicinas de nuestros días, aquí actualmente, que se usan en nuestros hospitales. Imagínese un hombre ahí en esa tribu, con una enfermedad y este hombre le aplica la medicina que sabe, este médico, ¿verdad? La medicina que él sabe que va a curarlo. Ese hombre es sanado. Pero, por supuesto, está tan remoto, tan alejado de la civilización que lo que él conoce o lo que él tiene en su mente es la idolatría. Entonces, en lugar de agradecerle al médico, piensa que es un Dios, piensa que este médico es un Dios y comienza a ofrecerle sacrificios. Y el médico comienza o intenta explicarle que él solo trae medicina. Y es así, eso es lo que está pasando acá. Entonces, cuando Pablo sanó a este hombre cojo, la gente lo confundió con un Dios, con D minúscula, ¿verdad? Y eso muestra que el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin la verdad espiritual, distorsiona la verdad. 1 Corintios 2:14, eso es lo que dice. Entonces nuestra tarea, tu tarea, mi tarea, es redirigir a la persona hacia la gloria de Dios y enseñar la verdad con paciencia. Miren lo que dice Marcos 16:20, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Las señales milagrosas solo estaban confirmando la autoridad del mensaje, el respaldo que Dios les estaba dando. Pero el punto no eran los milagros. La gente no comprendía esa verdad. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Todo les suena ridículo. No pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces Pablo y Bernabé rechazaron la adoración. Eso está en el versículo 15 al 16. No recibieron la adoración de la gente. Ellos se horrorizaron, rasgaron sus ropas, corrieron gritando. Y a duras penas, dice el texto, que convencieron a la gente para que no hicieran los sacrificios. Pero algo que sí hicieron gritaron corriendo, ¿verdad? Y enseñándoles o tratando de redirigir a la gente hacia el Creador, quien sí recibe y quien da la vida, y es el único que es digno de gloria. Mis hermanos, iglesia, todos nosotros, escuche bien, no solo los líderes, sino toda la iglesia debe ser cuidadosa de no aceptar la gloria que pertenece solo a Dios. Tal vez para un líder es un poco más fácil porque está acá al frente, está el de la alabanza, está el que predica, está el del coro, está el que pasa la lectura. Debemos tener cuidado de querer solo el protagonismo acá, de querer los aplausos, de querer recibir buen trabajo, de querer escuchar las palabras de la gente. Felicidades. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en eso.
Les voy a decir algo. En los grupos pequeños no es para dar puntaje a la prédica, no es para ver si está bueno o estuvo mala, es para compartir cómo estás aplicando las verdades de la palabra de Dios en tu vida. En tu vida. Puedes compartir lo que Dios está haciendo en tu corazón, cómo Dios está usando, sí, la prédica, su palabra, ¿verdad? En tu corazón y en tu vida, y cómo la estás poniendo en práctica. Pero, no, pues si ustedes quieren valorar la prédica, pueden hablar conmigo aparte y pueden señalarme mis errores, sí, los voy a aceptar. Por supuesto que sí. Y si algo no entendió, usted puede acercarse a mí y preguntarme. Está bien. Pero debemos tener mucho cuidado en no aceptar la gloria que pertenece solo a Dios. Incluso cuando usted haga un buen trabajo en su centro de trabajo, en su centro de estudio, usted debe reconocer quién le está dando las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento para hacer lo que hace. Otra de las cosas que debemos recordar es que la fe no depende de las señales y milagros, sino de la verdad del Evangelio. No vamos a tener poca o mucha fe solo porque vemos o no vemos milagros. Para ese tiempo se necesitaba, ¿sabe por qué? Porque la gente de ese tiempo no tenía completamente la palabra de Dios. Ahora tenemos enteramente la palabra. Antiguo Testamento, 39 libros, 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Se hacen cuántos? 66. Ahí está, la palabra completa de Dios. Nosotros también tenemos que aprender algo, a corregir con paciencia los malentendidos sobre Dios y su palabra. Por supuesto, Pablo y Bernabé no se enfrentaron a la gente, salieron corriendo, rasgaron sus ropas y gritaron: hermano, nosotros somos simples seres humanos, igual que ustedes. Tranquilo, hombre, no hagan eso. Nosotros venimos acá a compartirles las buenas noticias de la palabra de Dios. ¿De qué? O sea, el Evangelio, pues, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias acerca de la persona de Cristo y la obra de Cristo. Ese es el Evangelio. Isaías 42:8 dice en la Nueva Traducción Viviente: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. La Reina Valera lo traduce de esta manera y dice: yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La Nueva Traducción Viviente dice ídolos tallados, o sea, esculturas. Lo mismo. Puede ver esta verdad aquí entonces. El hombre natural no entiende las cosas de Dios, por eso es necesario enseñar con paciencia, con mucha paciencia. No le tenga impaciencia a la persona, a su familiar o amigo que no comparte su fe o que anda en otro tipo de ritos o dando alabanza a otro tipo de dioses con D minúscula y no al creador de los cielos y la tierra. Otro punto que podemos ver acá en el versículo 19, mire bien lo que dice. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía a Iconio y lograron poner a la multitud a su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Les pregunto, ¿qué estaba haciendo esta gente unos minutos antes, unas horas antes? Los creían dioses. Iban a sacrificar animales, iban a hacer rito y culto en honor a los apóstoles. ¿Y qué estaba pasando ahora? Lo estaban apedreando. Usted puede ver, el hombre sin Cristo es inconstante y fácilmente manipulable. Mire qué interesante, los mismos que estaban adorando a Pablo y Bernabé, los mismos que quisieron ofrecer sacrificio en honor a ellos, ahora estaban siendo convencidos por un grupo de judíos que habían viajado desde Antioquía e Iconio y para golpearlos. Escuche bien, no sigas a las multitudes, son inconstantes. No sé usted, pero a mí me da mucho enojo a veces ver las noticias. No miramos noticias en nuestra casa, no ponemos ningún canal.
Y ahora las empresas estas de televisión, ahora ya uno no tiene los canales, solo los canales nacionales, los que antes teníamos nosotros, ¿verdad? Como 4 canales ahí. Y mirábamos un programa de dibujos animados y un capítulo duraba toda la semana. Hoy en día no. Hoy en día hay, no sé, 300 canales tienen. Y la verdad es que pura basura, honestamente. Pero, no sé, pero de vez en cuando uno puede ver noticias para estar enterado, pero da enojo a veces ver donde la gente emocionada hace un montón de cosas tontas, violentas, vandalismo, pero no lo hacen por sus propias convicciones, lo hacen porque otros están influenciándolo, le están llenando la cabeza con falsas ideas, los están invitando, los están envenenando, le están envenenando la mente. Si se fija bien, en los primeros versículos, eso mismo le pasó a Pablo y Bernabé, y ahora están ahí, y esta misma gente, o otro tipo de gente, llega, envenena la mente de esta gente, los convence, y ya no los creen dioses, ahora los están apedreando. La multitud es inconstante, entonces no la sigas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, eso tiene una explicación. Debido a la naturaleza pecaminosa del hombre. El hombre es inconstante, es fácilmente manipulable. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay. ¿Qué? No, su corazón es lindo, dice, tiene un corazón muy lindo esta persona. No, el corazón humano es una de las cosas más engañosas. No, es lo más engañoso que hay. Sigue tu corazón, sigue las pulsadas de tu corazón. No, no. La mente tiene que darle órdenes al corazón, porque con la mente razonamos qué es lo correcto, qué es qué es lo correcto y qué es la verdad. Perdón. Esto debe guiar esto, no esto a esto. Porque en el corazón, ¿dónde están las emociones? El corazón no solo es un sitio de un órgano, no. Es todo el ser, lo interior del ser humano. Entonces, es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. ¿Escucho eso? Su corazón, mi corazón, es extremadamente perverso. Entonces, no es de extrañar cuando vemos a la gente actuar perversamente. ¿Por qué la gente actúa perversamente? Porque su corazón es perverso. No debemos asustarnos. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice. O sea, está hablando de la magnitud de la perversidad y lo engañoso que puede ser el corazón del hombre, del ser humano. Entonces el pecado hace que las personas rechacen la verdad, incluso cuando la han visto claramente. Escucharon el mensaje del evangelio, unos creyeron, otros no. Miraron al hombre paralítico ahí que había nacido así y lo miraron andar. No creyeron, rechazaron la verdad. Y Cristo mismo dijo esto. La misma multitud, o le pasó esto mismo, recuerda, la misma multitud que gritaba alabanzas, hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿qué estaba gritando a los cuantos días? Crucifíquenlo, ¿sí o no? Eso mismo, eso está en Mateo 27. Entonces escuchen, mis hermanos, nunca ponga como base ser fiel por la aceptación de la gente. Nunca sea fiel porque lo aceptan o no lo aceptan. Usted no tiene que encajar en cierto grupo de personas. Y es lo que pasa muchas veces con nuestros jóvenes que miran grupos en el colegio, en la universidad, y ellos quieren encajar, quieren ser aceptados. Quieren estar en ese grupo ahí. Y entonces, para poder ser aceptados, para poder sentirse aceptados en ese grupo, hacen las cosas perversas, maliciosas y pecaminosas que hace el grupo. No necesitas hacer lo que los demás hacen. Usted lo que necesita es ser fiel a Dios. Entonces nunca ponga como base ser fiel en la aceptación de la gente. Otra verdad, la verdad del evangelio permanece a pesar de la opinión popular. La verdad popular o la opinión popular no es la verdad. Vox populis Dei. No, eso no dice la Biblia. La voz del pueblo no es la voz de Dios. No.
La voz de Dios es su palabra. Y otra de las cosas que necesitamos tener presente es que debemos estar preparados para ser rechazados. Usted y yo debemos estar preparados para ser rechazados, incluso por aquellos que parecen cercanos a nosotros. Sí. Entonces, mientras meditaba en este punto, me acordé se me vino a la mente acá. ¿Recuerdan ustedes la segunda película que se llama Dios no está muerto? Hay una profesora ahí, el contexto de esa película es una profesora que está enseñando historia, creo yo, y una jovencita le pregunta y ella habla de su fe. Bueno, la profesora se llama Grace Wesley, haciendo referencia, creo yo, a los hermanos Wesley. Entonces, hay una frase que ella dice, y ustedes la pueden buscar en internet, ahí ahora es fácil, esa película. Prefiero estar con Dios y ser juzgado por el mundo que estar en el mundo y ser juzgado por Dios. Prefiero estar con Dios y ser juzgado por el mundo, en lugar de estar con el mundo y ser juzgado por Dios. Esa profesora fue llevada a juicio. Ese es el contexto de la película. Fue llevada a juicio solo por haber sacado a la luz su fe y haberla compartido. Entonces puede ver usted. ¿Y usted qué prefiere? ¿Estar en el mundo y ser juzgado por Dios? ¿O estar con Dios y ser juzgado por el mundo? Bueno, no es una bonita frase, no es solo una bonita frase, eso está en la Biblia también. El apóstol Pablo se lo dijo a los Gálatas, Gálatas 1:10. No es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo digno de Cristo. Entonces no trate de encajar con la gente, no, trate de ser fiel a Dios. A los corintios se lo dijo de esta manera: en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido, dice el apóstol Pablo. Tengo la conciencia limpia, me acuerdo muy bien de este texto. Tengo la conciencia limpia, por eso, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Entonces no trate de complacer a la gente. Usted, como dijo el pastor Charles Stanley, usted sea obediente a Dios, sea fiel a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Eso es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo y Bernabé. Ellos estaban siendo persistentes en la misión. Ellos estaban siendo fieles a la misión a que le habían encomendado en la iglesia de Antioquía. Por último, la convicción de mi llamado me hace perseverar en la misión. La convicción de mi llamado, si usted no tiene convicción de que ha sido llamado, no va a perseverar en la misión. Pero si usted tiene la convicción de que Dios lo ha llamado, va a perseverar. Versículo número 20, estoy terminando acá, pero escuche lo que dice. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Si usted lee el versículo 21, usted va a ver que Pablo sigue predicando. Lo vamos a dejar en el 20. Entonces, a pesar de ser apedreado y dado por muerto, Pablo se levanta, se va a otra ciudad y siguió predicando. Eso lo vamos a ver en el próximo domingo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Pablo tenía bien clara su misión, la misión que se le había dado. Fueron sus convicciones y no lo que decía la gente o lo que pensaba el resto, lo que movía o lo que lo hacía permanecer a Pablo perseverando. Entonces la vida cristiana no es un parque de diversiones. Si usted quiere venir a Cristo para que los problemas desaparezcan, no. Si usted quiere salir de la soltería para que sus problemas desaparezcan, mala idea, permanezca soltero entonces. Si usted cree que venir a la iglesia le va a solucionar su problema, no es así. No es así. Va a tener más problemas. Aquí este lugar está lleno de pecadores. Pero entre nosotros es como aprendemos a amarnos, aprendemos a perdonarnos. La relación de matrimonio con mi esposa por 20 años solo está de pie porque ella me ha perdonado y yo la he perdonado por 20 años. ¿Sí o no? Ahí está. Es así. Entonces, no crea que la vida cristiana es un parque de diversión. No, no es un parque de diversión. La vida cristiana
Es más bien como una batalla, pero Dios nos da la fuerza para levantarnos y para poder seguir adelante. Segunda a los Corintios 4, 8 y 9 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Es cierto, la vida cristiana se puede tornar difícil muchas veces. Sí, van a venir dificultades a mi vida, pero mi llamado y su llamado es perseverar, es permanecer en la misión. Y otra de las verdades que nosotros vemos acá es que la providencia de Dios, preservando a sus siervos hasta que cumplan su propósito. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿es fiel o no es fiel? Es fiel para perfeccionarla. Entonces la persecución nunca va a tener el evangelio porque no puede ser detenido el evangelio. El evangelio es imparable, pero usted y yo somos llamados a permanecer en la misión. ¿Y cuál es la misión? Pastor, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión tuya? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Ustedes creen que el gran mandamiento es la gran comisión? No, el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, Señor, sí, es muy parecido, le dice el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Que si usted ama, que si usted tiene un cierto sentido de amor por aquella persona, allá afuera, usted va a compartir el evangelio con esa persona. Entonces, me encanta lo que dijo D.L. Moody, un evangelista estadounidense. Él dijo, Dios no nos llama a tener éxito, sino a ser fieles. El evangelismo no es un don, es un mandato. Y aquí está la aplicación para nosotros. Hebreos 12. Por favor, me acompañan a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, mira lo que dice. Versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Cristo Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto a Dios, junto al trono de Dios. Lo que nos hace perseverar en la misión, en la vida de la fe, en la cristiana, es ver el ejemplo de estas personas como Pablo y Bernabé. Pablo se está refiriendo, digo Pablo porque el libro de Hebreo es parecido, como que Pablo fuera el autor. Posiblemente sí, intelectual, pero otro fue el que escribió. Pero el punto es que lo que se está refiriendo el autor de Hebreo es que hay una gran multitud de testigos de la fe. Puede ser la gente que lo rodeaba en el estadio, pero también hablando de la gente del pasado que actuó con fe, como Abraham, como Jacob, como Isaac. En el caso de nosotros estamos viendo a Pablo y Bernabé como un buen ejemplo, pero podemos tener otros buenos ejemplos. Entonces, mis amados hermanos, toda la iglesia, escuche bien, la perseverancia en la misión es una marca de una verdadera fe. Cuando usted persevera en la vida cristiana, eso es una marca, una señal de que usted tiene una verdadera fe. Charles Spurgeon decía, ¿quién era Charles Spurgeon? El príncipe de los predicadores. Cada cristiano es un misionero o un impostor. Cada cristiano es un misionero o un impostor. O usted está jugando a ser cristiano o realmente es un cristiano de verdad. Si realmente es un cristiano de verdad, usted va a compartir el evangelio con los demás. Entonces, solo voy a leer algunos héroes de la fe o misioneros que vivieron en el pasado. Bueno, tenemos al apóstol Pablo, tenemos también a Jim Elliot, un hombre un misionero junto a 4 compañeros. Estos fueron asesinados en una tribu, no puedo pronunciar muy bien, pero fue en Ecuador, mientras intentaba llevarles el evangelio. Guaranani, ahí está. Guaranani. Entonces, está Richard Wurmbrand, un hombre de 1900 al 2001. Fue un pastor que por 14 años estuvo preso. Fue torturado en prisiones en Rumania por predicar a Cristo. Él fundó la Voz de los Mártires. Entonces, hay varios, como John Wycliffe, John Hus, Martín Lutero, John Bunyan, Adoniram Hudson,
Hudson Taylor, Charles Spurgeon. Y bueno, podemos hablar de Dietrich Bonhoeffer, este que fue un pastor alemán que estuvo en contra de Hitler y que el mismo Hitler lo mandó a asesinar. Hay mujeres también como Gladys Aylward. Miramos también a William Tyndale, el mártir de la Biblia, este hombre que tradujo la Biblia en inglés, 1494, 1536. Entonces, eso fue en la época que la Iglesia Católica prohibía la traducción de las Biblias en la lengua común. Y lo que hacía que era prohibido la traducción. Estos hombres y mujeres entendieron que el Evangelio valía más que sus propias vidas. Y como Pablo, ellos perseveraron hasta el final, confiando en la soberanía de Dios. Pero perseveraron en la misión. Demostraron con la perseverancia que su fe era genuina, era real. No vivieron cómodos allí en su mundito, sudando, trabajando juntos o duro por construir su propio reino. No, ellos vivieron por algo más grande que ellos mismos. Ellos vivieron por la causa de Cristo. Entonces, amada iglesia, lo que nosotros acabamos de ver es una porción bíblica que nos enseña que la predicación del Evangelio inevitablemente va a traer oposición. Sí, el corazón del hombre sin Cristo es inconstante, es manipulable, pero nosotros debemos perseverar en la misión. Dios nos llama a ser fieles, no populares. Nuestra confianza no debe estar en las circunstancias, sino en la soberanía de Dios. El Evangelio sigue avanzando, va a seguir avanzando, con o sin nosotros, va a seguir avanzando. ¿Sabe por qué? Porque es la obra de Dios y las puertas del Hades no van a prevalecer. Entonces, cuando enfrentemos pruebas, recordemos que Dios es soberano y nada escapa de su control. La fidelidad en la misión hace otra cosa, glorifica a Dios y Él la usa para edificar a la iglesia también. Entonces, escuche bien, todo cristiano es un misionero o un impostor. Si usted es un cristiano, usted va a compartir su fe, usted va a compartir el Evangelio con los demás. Pero usted necesita perseverar. Oremos al Señor para que como iglesia podamos perseverar en la misión. Oremos para que el Señor nos conceda valor, para que el Señor nos conceda ser fieles, para seguir predicando el Evangelio, sin temor a la oposición, sin temor a ser juzgado. Que nosotros lo podamos hacer para la gloria de Dios y por supuesto para el avance del Evangelio. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver ejemplos de verdadera fe, ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en la misión. Y ellos perseveraron porque tenían una fe auténtica, una fe genuina. Su perseverancia fue una marca genuina de una verdadera fe. Señor, que tu iglesia pueda perseverar en la misión, que pueda perseverar en la fe, en la carrera que has puesto por delante de nosotros, y que podamos confiar que el que inició la buena obra en nosotros es fiel y la va a perfeccionar. Mientras eso sucede, Señor, que nosotros podamos ser fieles también a compartir, a predicar el Evangelio con las personas que lo necesitan. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos.